Bien, y ahora nos vamos al plano internacional porque nos preguntamos ¿para quién gobiernan los líderes populistas? Esto nos lo va a responder Inés Capdevila como cada viernes. Bienvenida, Inés. Bueno, no sé si tengo la respuesta exacta, pero es una respuesta que cada vez se hace más necesaria porque, Elio, hoy 6 de las 20 potencias económicas, las más grandes del mundo, están gobernadas por líderes netamente populistas. 6 de las 20. Exactamente. Número Y en la interesante. Argentina es una discusión que estamos volviendo a tener en vistas de la configuración electoral que parece insinuarse para octubre. Exactamente. Bueno, vamos a hacer un repaso, ¿te parece? Exactamente, hagamos un repaso. Dale. Primero, algo, este resurgimiento Sí. tiene que ver con muchas nostalgias que se han perdido, ¿no? Las nostalgias del Resplandor. Y hay otra cuestión fundamental, es cómo los líderes de hoy están reconectando con sus grupos. Los pueden leer muy bien, eso es muy característico de los líderes populistas Sí. y personalistas. Conectan directamente con las necesidades y miedos de la gente. Saben leer qué necesita el pueblo. Exacto, y construyen un discurso de ellos o nosotros. Nosotros somos los desplazados y yo soy tu líder redentor. Claro. Y a partir de eso van generando toda una conexión que se configura en un relato y que si te va bien electoralmente se terminan transformando en gobierno. Y ahí empiezan los problemas. Claro. ¿Por qué? Hoy el mundo es cada vez más complejo. Tenés temas que atraviesan todo el mundo por igual e impactan en todos los países. La semana pasada hablábamos del cambio climático. Sí. Antes muchas veces hablábamos de las guerras globales, de las migraciones masivas, de la recesión global incipiente que empieza a insinuarse en muchas potencias económicas. Son todos temas complejísimos a los cuales estos líderes les responden con planes e ideas muy básicas, porque es parte del relato. Claro. Y ahí es donde empiezan a tener problemas. Y el primer problema lo podemos ver con el primero de los líderes, el más nuevo. Porque los tenés de todas las edades, lo tenés de izquierda, de derecha. Este es bastante joven. El hombre del pelo rubio. Está estrenando Sí. el segundo hombre del pelo rubio. Sí, es cierto. El primero Es verdad. es su Tenés padre razón. político, casi, pero del otro lado del Atlántico. Boris Johnson. Sí. Boris Johnson hizo algo absolutamente impensado esta semana en la política británica. Permitido constitucionalmente, pero impensado. Sí. Porque de un voltaje político inconmensurable. Suspendió el Parlamento. Increíble. Cerró el Parlamento. ¿Cuándo fue la última vez que en Directamente. América Latina escuchamos cerrar el Parlamento con el autogolpe de Fujimori? Claro, Mirá la palabra, mirá. golpe. En Gran Bretaña, una de las democracias más sólidas del siglo XX y del siglo XXI. Bien, Boris Johnson, ¿quién es? Boris Johnson es un líder completamente carismático y populista. Te diría que es tan populista que es un oportunista. Adoptó un discurso que es el del Brexit. Sí. Él era un euroescéptico, pero cuando vio que el Brexit se encaminaba a ganar, se subió al bus del Brexit. Y ahora quiere ser más brexitero Que nadie. que Claro. los fundadores del partido del Brexit. Entonces, ¿qué hizo esto? ¿Para qué lo hace? Para evitar que los legisladores que se oponen al Brexit o se oponen a su plan de Brexit, Sí. que es en qué consiste, que es muy importante, es un divorcio sin acuerdo, Elio. Es como si vos te divorciaras y le dijeras a tu marido, no quiero negociar Claro, no nada. hay ningún acuerdo, No hay pero forma de que negociemos, nada. estamos tan mal Sí. que no vamos a negociar. Me voy como yo quiero. Ese me voy como yo quiero tiene un altísimo costo. ¿Y por qué hace esto Boris Johnson? Porque él necesita recuperar a la derecha más extrema del Partido Conservador que se fue con el partido del Brexit. Claro. En las últimas elecciones, que fueron las elecciones parlamentarias. Sí. Entonces, Ahora, la salida con acuerdo era lo que proponía Theresa May, ¿no? sí, pero era un poquito menos a la derecha que Claro, Boris Johnson, claro. pero ese tampoco le fue muy bien. No, nada bien, Entonces claro. él dice, bueno, vamos a ir al todo por el todo, vamos a romper con todo. Es un tipo que tiene bastante teflón, puede meter la pata innumerables veces, que de hecho lo hace, Sí. y no le pasa nada. Jugó un poco a eso con la suspensión del Parlamento para evitar que le bloqueen su plan y así el 31 de octubre hacer que Gran Bretaña deje de ser parte de la Unión Europea de forma feroz y abrupta. Claro. A partir de las 11 de la noche del 31 de octubre se van. Directamente. Exacto, pero se imponen las fronteras físicas y económicas y comerciales y de todo tipo. Con todo lo que eso trae Exacto, detrás, es ¿no? Claro. Un lío fenomenal. Gigante. Bien, él quiere eso para reconquistar ese voto. ¿Por qué? Porque su llegada al poder fue bastante endeble. Entonces, en caso de que haya elecciones anticipadas, él ya tiene una coalición electoral lo suficientemente sólida. ¿Para qué? Para hacer lo que muchos líderes populistas terminan haciendo después de muchos años de gobierno. ¿Qué es? Gobernar para sí mismos, salvarse. Mirá. Él lo hace
inmediatamente después de asumir porque es una situación muy precaria. Ahora, el otro tema de los líderes populistas que te muestra para quién gobiernan. Llegan al poder diciendo somos los salvadores de los olvidados y desplazados. Sí. ¿Quiénes votaron al Brexit? Los jubilados, los más pobres, los de menos educación. Todos ellos van a ser los más perjudicados el 31 de octubre con el acuerdo, con el Brexit sin acuerdo. Sin acuerdo. ¿Por qué? Se calcula que en el mes inmediatamente siguiente va a haber escasez de alimentos y remedios. ¿Quiénes son los que más medicinas consumen? Los jubilados. Claro. La inflación se va a disparar. Ya está subiendo. ¿A quién Se más va golpea? disparar. A los que menos tienen, claro. Entonces, ahí queda la incoherencia de los líderes populistas bien expuesta. Te vamos a salvar a vos. Y ahí esto que decías vos, ¿no? Que gobierna para sí mismo. Exacto. Te vamos a salvar a vos, le dicen a su pueblo, Sí. pero en definitiva terminan perjudicando. Claro. Que es lo que va a pasar con un Brexit sin acuerdo. A ver, este dato también es sorprendente, ¿no? Bueno, es un poco lo que te muestra, ya hubo inflación. Sí. Del 0,3 que había en junio de 2016, antes de las elecciones, progresivamente la economía británica fue sufriendo. ¿Por qué? Porque ya se imagina esa economía con tarifas impuestas sobre los productos que importa. Entonces la inflación ya empieza a acumularse, no es nuestra inflación. No, estaba pensando en eso, ¿no? Estaba mirando para nada. Para nada, ni 0,3 siquiera al 2,1. la anual es de ellos ni mensual. siquiera es la mensual Ni siquiera, nuestra. Ni siquiera. Bueno, pero ahí tenemos un posgrado en inflación. Total. Bien, y ahí te va mostrando cómo el Brexit, en definitiva, que fue una de las grandes apuestas de los populistas británicos que querían recuperar la gloria de estos olvidados, va a terminar perjudicando a aquellos a los que pretende salvar. Claro. Entonces gobiernan para sí mismos. Lo mismo sucede con Donald Trump. Si querés pasamos, Ahí es vamos. nuestro segundo Con el otro líder rubio, populista. ¿no? Exactamente. Donald Trump llegó... Con la siguiente placa Sí, vamos. exacto. Ahí Vamos estamos. con la Ahí siguiente. está. Llegó con dos grandes grupos electorales a la Casa Blanca, lleno de promesas, ¿no? Su gran promesa, la redención de Estados Unidos. Estados Unidos, de nuevo, grande. America Great Again. Sí. America First, primero Estados Unidos. Bien, lo ayudaron una coalición electoral, básicamente trabajadores blancos, sin educación universitaria, y toda la zona rural. Sí. El cinturón industrial y la zona rural fueron La llamada América críticos, profunda, ¿no? Críticos. Sí. Y les prometió que iban a recuperar su gloria económica y también, y es muy importante con los líderes populistas, la gloria cultural, el reconocimiento de que no son una minoría que está desapareciendo, la identidad. Bien. ¿Cómo hizo Trump para supuestamente recuperar esto? La guerra comercial. Puso un enemigo clásico en los líderes populistas. Cerró la economía. China. Claro. Y empezó al tarifazo. Tarifazo acá, tarifazo allá. El domingo empiezan un nuevo set de tarifas entra en vigor. ¿Qué pasó con las tarifas? China reaccionó. Dijo, ¿a quiénes vamos sobre quiénes vamos a poner tarifas? Sobre el grupo electoral que favoreció la llegada de Trump. Claro. Manufacturas. Los que y nos vendían a productores nosotros. rurales. Exactamente. Exacto, sí. A los productores rurales, Trump los subsidió. Pero ¿qué sucede? Empiezan a impacientarse y mucho. Porque los subsidios no son suficientes para paliar la caída de ingresos y la sequía. Claro. Otro tema, el calentamiento global. Total. Entonces ahí tenés una idea simple que él quiso poner en marcha y efectista y no sirvió. ¿Por qué? Porque le empieza a sacar el apoyo de los grupos rurales. Claro. Aquellos que pretendía defender son los que están siendo perjudicados. Exacto. Lo mismo con la manufactura. Empezó a recuperarse y con la guerra comercial empezó a estancarse. Los dos grandes grupos hoy son un riesgo electoral para Trump. O sea, nuevamente, quienes lo pusieron en el poder pueden sacarlo. pueden llegar a sacarlo. Pero hay que ver ahí, porque el relato siempre hace que el líder populista subsista. Pero ¿qué sucede? Con el relato, la realidad no siempre mejora. Y cuando se acumula mucha desmejora de la realidad, ya vamos a llegar ahí es donde surge el problema. Exacto. Hay una segunda desmejora, que es, él prometió que los salarios de los trabajadores iban a subir. Decíamos, trabajadores blancos sin educación universitaria. Entonces, ¿qué hizo? Un recorte impositivo que él esperaba para las grandes empresas, que él esperaba que se derramara hacia abajo, hacia los mayor empleo y mayor ingresos para los trabajadores. Wall Street subió 25% desde enero de 2018. Los salarios de los trabajadores subieron 6%. Claro. La diferencia es enorme. Y ahí te pone... O sea, el derrame no fue tal. Lo que él había planificado no sucedió. No sucedió. Y ahí está. Terminan perjudicando a aquellos a los que están destinados a salvar o a aquellos a los que dicen salvar. Donald Trump hoy todavía tiene un discurso, un relato muy sólido que sigue
concitando el apoyo de un 85-90% de los republicanos. Pero electoralmente en el Partido Republicano están sonando un montón de alarmas, porque Bien. la economía funciona, pero la base electoral que ellos pretendían salvar es la que precisamente no han salvado. Entonces ahí tenés otro de los... Vuelven a trabajar para salvarse a sí mismos. Tercer ejemplo, un poquito más cerca un poquito todavía. más cerca, sí, del cual ya hablamos en las últimas semanas, porque está muy activo con las Muy activo noticias. Bolsonaro. Jair Bolsonaro, Ahí está. exactamente. ¿Cuál fue el bloque que más lo favoreció? Creo que lo hablamos. Biblia, Buey y Bala. Exacto. La coalición electoral. Biblia, Sí. los evangélicos, la Bala, el sector ultraconservador de la seguridad. Y el Buey, Buey, el sector rural ruralista. también, El sí. sector ruralista le dio unívocamente su voto. Mm. Y Jair Bolsonaro retrajo la protección ambiental, liberó un poco el laissez-faire ambiental en las tierras de la Amazonia para que pudiesen expandir la frontera Claro. agrícola-ganadera. Y ahí está el problema que tenemos ahora. Ahora tenemos ese problema. ¿Cuáles son los mayores perjudicados con eso que él pretendía hacer de habilitar una mayor expansión económica para el grupo que venía a salvar? ¿Quién? Ellos mismos. El mismo sector rural. agroexportador es el que esta semana más presión le puso a Bolsonaro para que reimplementara las medidas de protección ambiental, porque son los más expuestos a un boicot en las Claro. potencias, en las economías más avanzadas, boicot sobre sus productos. De hecho, ya hay empresas que le han dicho, por ejemplo, una de ropa de outdoor que es muy conocida, que le dijo, yo no te compro más cuero para hacer sus Claro, botas es de interesante, trekking. ¿no? Exacto. Estamos hablando de la sociedad, de las empresas y de otros países Y también, ahí ¿no? empiezan a surgir las contradicciones de los líderes populistas. Las promesas, Sí. los relatos terminan exponiéndose a incoherencias. Que a la larga, y esto no es inmediato, no es un proceso, porque los líderes populistas entran con esta imagen de salvadores que no se desgasta tan rápidamente. Sí. De hecho, míralo a Trump. Es cierto. Pero el desgaste de estas medidas que no dan con el clavo, no dan con su blanco y siguen beneficiando a pequeñas élites de las cuales pretendían salvar a los olvidados, es lo que determina. Ahí está Claro. un poco el germen de la caída. Es de decir, los se puede líderes estirar un populistas. poquito más con el famoso relato, pero en algún Exactamente. momento esto termina de ser efectivo. Y vamos a hablar de otro ejemplo. Y vamos a porque hablar de otro ejemplo, Vos me porque- hacías una aclaración Claro, fuera de porque cámara. hasta ahora hemos hablado de 3 líderes populistas, pero Exacto. los 3 estamos hablando de populismo de derecha. De derecha, ¿no? exactamente. Bien, hay algunas explicaciones. Por ejemplo, hay una académica argentina que se llama María Esperanza Casullo que escribió un libro que se llama ¿Por qué funcionan los populismos? Sí. Que explica. El populismo de derecha surge en Europa y Estados Unidos porque hay una añoranza del pasado de gloria. El populismo de izquierda surgió en América Latina por la desigualdad. Son dos fenómenos diferentes, dos respuestas diferentes. Lo que pasa es que el populismo de izquierda en América Latina fue paulatinamente corrido del poder electoralmente por los desmanejos de corrupción, los Claro. desmanejos económicos. Bien, ¿cuál es el populismo de izquierda que subsiste, pero ya no en la forma de un populismo? Porque el populismo no deja de ser un fenómeno democrático. Claro. Maduro Venezuela. y Venezuela. Claro, Venezuela. Una pantomima de la democracia, que ya es una dictadura, pero que que quiso salvarse a sí mismo después de un derrotero populista sin igual y terminó siendo un país que no hace más que perjudicar a sus habitantes, al punto tal que de 30 millones Claro. de habitantes que son, para fin de año ya va a haber 5 millones de ellos fuera del país. Ahora, la pregunta inicial, que fue ¿para quién gobiernan los líderes populistas? Vos me dijiste, no creo que te la pueda responder, la respondiste perfectamente. No la porque respondo yo, la de responde alguna la manera, historia, explicando sí. esto, decís, bueno, gobiernan para sí mismos. Y gobiernan para sí mismo. El caso extremo es Maduro, que hoy Maduro gobierna para sobrevivir y para que el chavismo no sea desterrado, porque si el chavismo sale del poder, se enfrenta al juicio de la justicia y de la historia. Y después, pero tenés otros, por ejemplo, hay algunos que también te muestran que hay un éxito electoral. Por ejemplo, si viajamos a Asia, hay un caso de populismo que es bastante exitoso en este momento, que es el de Narendra Modi en India. Un líder que el establishment indio, manejado por partidos muy tradicionalistas hasta hace poco, nunca previó. Y llegó como un huracán que arrasó con todo. Y este año logró una reelección, a pesar de medidas muy polémicas, que lo
catapultaron como uno de los grandes líderes globales. De hecho, me acuerdo que estaba al lado de Macri en el palco del Colón en la gala del G20. Sí. Ese es el grado de influencia de Narendra Modi. Mira. Tuvo un éxito electoral que supo preservar a pesar de las incoherencias de un líder populista. La pregunta es, generando todas las tensiones que está generando, olvidándose de proteger a aquellos que pretendía salvar, ¿cuánto más puede durar así? Y te pongo otro ejemplo. Sí. Narendra Modi está en una etapa que ya sobrepasó a Erdogan. Erdogan, en Turquía, otro que también lo puede situar en la izquierda, populista de izquierda, hoy está, ya todo el mundo habla en los finales de su gran mandato. ¿Por qué? Porque fueron tantas los desmanejos en este derrotero populista para salvarse a sí mismo y a su partido, que hoy empiezan a surgir las opciones electorales capaces de derrotarlos eventualmente. No te diría en las próximas elecciones presidenciales, pero sí en la siguiente. El placer de hablar con vos cada viernes, Inés. Gracias, Muchísimas Elio. gracias. Bien, y antes de irnos a la pausa, hoy comenzamos el programa diciendo que sin lugar a duda estamos entre los días más complicados después de las PASO y acaba de tuitear el presidente Macri. Lo que dice en el tuit el presidente